Cuba es el país de los autos de los años 50 que todavía corren, de las fachadas pastel que aguantan el salitre del Caribe, del malecón donde la gente se sienta a ver el mar porque no tiene otra cosa que ver. Esa es la imagen que el mundo compró, la isla congelada en el tiempo, hermosa en su deterioro, fotogénica en su ruina. Pero hay lugares donde ese deterioro dejó de ser estético hace décadas. Lugares que no aparecen en ningún folleto, que el régimen ni restaura ni derrumba, y que están ahí, pudriéndose despacio, porque su historia dice demasiado sobre cómo funciona el poder en Cuba. 8 sitios. 8 causas de muerte distintas. Un cafetal que murió cuando murió su dueño. Un balneario que murió cuando un ingenio azucarero envenenó sus aguas. Una hacienda con castillos y lagos artificiales que murió en 48 horas, el día que llegaron los interventores del INRA con una cámara de fotos y una orden firmada. Una cárcel que siguió llenándose después de que la revolución la liberara. Un central azucarero que un magnate del chocolate construyó con tren eléctrico propio, escuelas y hospital, y que hoy es un esqueleto de hierro oxidado junto a las vías. Cafetales que sobrevivieron 2 guerras y murieron de burocracia. Ingenios que alimentaron a Trinidad durante 150 años y que hoy tienen árboles creciendo por donde antes pasaba la caña. Y una categoría entera de abandono que nadie cuenta, los lugares que el gobierno heredó en 1959, prometió conservar y después simplemente dejó caer. Suscríbete y activa la campanita. Territorios Olvidados sube cada semana sitios que ningún canal de viajes te va a mostrar. Cuba tiene más de 4.000 edificios declarados en estado de emergencia estructural solo en La Habana Vieja, el barrio que la UNESCO protege como Patrimonio de la Humanidad. Si eso pasa en la vitrina, imagina lo que pasa en los sitios que nadie vigila. Número 8. Cafetales franco-haitianos, Gran Piedra, Santiago de Cuba. En 1791, en lo que hoy es Haití, los esclavos se rebelaron y quemaron las plantaciones. Miles de colonos franceses huyeron al lado más cercano que tenían, el sureste de Cuba. Cruzaron el paso de los vientos con sus esclavos, su técnica y su capital, y encontraron en la Sierra Maestra un terreno que se parecía suficiente a lo que habían perdido. Empezaron a plantar café. En 50 años construyeron más de 170 cafetales en la zona de Santiago de Cuba y Guantánamo, casi 100 solo en el municipio santiaguero. No eran plantaciones simples. Eran sistemas de ingeniería completos, acueductos que traían agua desde los arroyos de la sierra por gravedad, terrazas para secar el grano, cisternas subterráneas, caminos que ellos mismos abrieron y que hoy son las carreteras y terraplenes de la región. Los datos de producción que sobrevivieron en archivos coloniales hablan de haciendas con 50, 80, 100 trabajadores esclavizados y rendimientos que sostenían familias enteras durante generaciones. Lo que pasó con ellos es más lento que una guerra y más efectivo que un incendio, murieron por acumulación. La crisis económica de mediados del siglo XIX. Las 2 guerras de independencia, que devastaron las fincas de la sierra. La competencia del café brasileño, que hundió los precios. Y la emigración silenciosa, los herederos que se fueron a Santiago, a La Habana, a cualquier ciudad donde hubiera algo que hacer además de esperar que lloviera sobre el cafetal. Lo que quedó son ruinas de piedra seca en medio de una selva que recuperó el terreno en 100 años. Terrazas que ahora son escalones que bajan hacia ninguna parte. Muros de casa señorial sin techo, con helechos creciendo en las grietas. El cafetal La Isabelica, el más conservado de todos, fue rescatado en 1961 y convertido en museo. El resto, las fincas Santa Sofía, el Kentucky, la Fraternidad, son esqueletos dispersos por la montaña, algunos marcados con un cartel desvencijado, la mayoría sin señalización de ningún tipo. La UNESCO los declaró Patrimonio de la Humanidad en el año 2000, exactamente porque son el único testimonio que sobrevivió en el mundo de ese modelo de plantación cafetera. Los mismos cafetales en Haití fueron destruidos durante la revolución. Los de Jamaica desaparecieron por otras razones. Solo quedaron estos, y el gobierno cubano los tiene tan desfinanciados que la vegetación avanza metro a metro sobre lo que la humanidad declaró irreemplazable. Hay una canción que los esclavos franco-haitianos cantaban y que todavía se escucha en el oriente de Cuba, La Tumba Francesa. Ritmos de Haití mezclados con español, tocados con tambores de cuero. En 2003, la UNESCO la declaró también Patrimonio Inmaterial. El sistema colonial desapareció. La música sobrevivió. A veces lo que queda no son los muros, sino las cosas que los muros no pudieron retener. Número 7. San Isidro de los Destiladeros, Valle de los Ingenios, Sancti Spiritus. 13 kilómetros al este de Trinidad hay un valle que en el siglo XVIII y XIX concentró más de 50 fábricas de azúcar. Los historiadores lo llaman Valle de los Ingenios. En su momento fue el motor económico de una de las ciudades más ricas de Cuba colonial, Trinidad, con sus mansiones de mármol italiano, sus rejas de hierro forjado traídas de España,
sus familias que viajaban a Europa a comprarse cuadros y volvían con pintores contratados para decorar los techos. Todo eso vino de aquí. San Isidro de los Destiladeros fue uno de los más importantes de ese valle. En el siglo XVIII era conocido como Trapiche San Juan Nepomuceno. El nombre cambió cuando cambió la tecnología. En 1838 construyeron la Casa de Vivienda, sus corredores, sus ventanales. Un comerciante catalán acumuló en esas tierras una de las mayores fortunas de la región. El ingenio procesaba caña con mano de obra esclavizada, y los barracones donde dormían los trabajadores todavía están ahí, o lo que quedó de sus cimientos, que es lo que hoy los arqueólogos catalogan como el sitio de mayor valor arqueológico del valle. Lo que mató a San Isidro no fue ningún evento dramático. Fue el mercado. En Europa empezaron a producir azúcar de remolacha a mediados del siglo XIX y el precio del azúcar de caña se desplomó. Los hacendados trinitarios no tenían cómo competir con la industria europea, no tenían capital para modernizarse, y los que pudieron se fueron. San Isidro fue demolido hace más de 150 años. Los documentos en el archivo de Trinidad registran que en 1870 ya no había ingenio, solo un potrero. En 1893 aparece listado oficialmente como abandono. Lo que quedó, la torre campanario de estilo neoclásico, todavía en pie. La casa de vivienda en ruinas, sometida desde hace décadas a un riguroso proceso de rescate según las publicaciones oficiales, proceso que avanza tan despacio que la vegetación del escambray lleva ventaja. Los cimientos de los barracones, que los arqueólogos midieron y documentaron pero que nadie puede ver sin guía porque no hay acceso señalizado. El Valle de los Ingenios en su conjunto fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988, junto con la ciudad de Trinidad. Eso significa que hay dinero disponible, que hay instituciones internacionales que monitorean, que hay informes. Y aún así, la selva avanza. El campanario de San Isidro se sostiene porque la piedra colonial es gruesa y los españoles construían para la eternidad. No porque alguien la esté cuidando. Número 6. Cafetal Angerona, Artemisa. Este lugar tiene una historia de amor en el centro y una historia de poder alrededor, y las dos son igualmente imposibles. Cornelio Souchay era alemán. Llegó a Cuba a principios del siglo XIX con dinero y sin plan claro, y terminó comprando tierras en el municipio de Artemisa, en la provincia que entonces se llamaba Pinar del Río. En 1813 comenzó a construir lo que sería el cafetal más grande del occidente cubano y el segundo más importante del país entero, Angerona. 750.000 plantas de café. 450 esclavizados. Una casa señorial de estilo neoclásico, construida sobre una colina. 6 aljibes subterráneos abovedados de ladrillo, para almacenar el agua del sistema hidráulico que él mismo diseñó. Un pozo de casi 2 metros de ancho y más de 30 metros de profundidad. Un campanario torre de vigilancia. Una enfermería. Una casa separada para los niños nacidos en la hacienda. En la entrada, sobre un pedestal de mármol de Carrara, la estatua de Angerona, diosa romana del silencio y la fertilidad. Tamaño natural. Blanca. Lo que hacía diferente a Angerona del resto de las plantaciones esclavistas de Cuba no era solo la escala, era el sistema. Los esclavizados vivían en chozas individuales, no en barracones colectivos. No se los azotaba, o al menos así lo registran las fuentes de la época. Tenían acceso a una tienda dentro de la hacienda donde podían comprar. Las mujeres que daban a luz quedaban eximidas del trabajo de campo de por vida. El amo no les hacía trabajar de noche. Había 30 cobertizos distribuidos por la finca para protegerse de la lluvia. Ninguna de esas condiciones hacía la esclavitud justa. Pero en el contexto del Caribe colonial del siglo XIX, Angerona era una anomalía que ningún historiador ha podido explicar del todo. La otra anomalía era Úrsula Lambert, una mujer haitiana nacida libre, hija de esclavizados que habían llegado a Cuba con sus dueños franceses huyendo de la revolución. Cornelio la conoció en La Habana. Empezaron a trabajar juntos en 1815. En 1822 se instalaron juntos en Angerona. Lo que hubo entre ellos, si fue amor, si fue sociedad, si fue ambas cosas, es una leyenda que la isla guardó en silencio durante 2 siglos. La diosa de la entrada no era solo un nombre, era una declaración de principios. Aquí se guardan los secretos. Cornelio murió en 1837 y fue enterrado en el cementerio que él mismo construyó dentro de la hacienda. Úrsula siguió administrando el lugar durante casi una década más, hasta que se fue a La Habana y murió en 1860 sin casarse y sin hijos. Después de ella, los herederos de Cornelio convirtieron Angerona en ingenio azucarero. La Guerra de Independencia de la década de 1890 destruyó gran parte de las instalaciones. Lo que quedó fue envejeciendo solo. Hoy las paredes de la casa señorial se sostienen,
Más de 200 años de historia en piedra que todavía desafía la intemperie. Los 6 aljibes siguen enterrados. La torre campanario sigue en pie. La estatua de Angerona fue robada en algún momento entre el abandono y la declaración como Monumento Nacional en 1981, hoy está en el Museo Municipal de Artemisa, que la recuperó de un robo. En el lugar donde estuvo hay un pedestal vacío. Una película cubana de 2004, Roble de Olor, recontó la historia de Cornelio y Úrsula. La dirigió Rigoberto López. La protagonizó Jorge Perugorría. Recibió el premio coral del Festival de La Habana. La hacienda que inspiró la película sigue sin restauración significativa. Número 5. San Miguel de los Baños, Matanzas. Este pueblo murió 2 veces. La primera vez fue antes de que existiera. El lugar lo descubrió, según la leyenda, un esclavo fugado del ingenio Ladiana llamado Miguel. Enfermo, con las piernas llagadas, se escondió en una cueva y empezó a bañarse en el agua que brotaba entre las rocas. El agua lo curó. Volvió al ingenio. En algunas versiones lo colgaron al llegar, en otras su amo mandó a analizar el manantial. El pueblo que creció alrededor de esas aguas tomó el nombre del esclavo. Después la historia se complicó. Para la primera mitad del siglo XX, San Miguel de los Baños era conocido como el paraíso de Cuba. Situado en un valle a 80 metros sobre el nivel del mar, con microclima propio, rodeado de elevaciones, con aguas minerales que los médicos de la Universidad de La Habana habían analizado desde 1868 y certificado como terapéuticas para enfermedades articulares, digestivas y de la piel. En 1930 se inauguró oficialmente el balneario, la única estación termal hidromineral y climaterapéutica de América Latina. Un gran hotel de 3 plantas en estilo renacentista. 2 hoteles más pequeños de familias privadas. Piscinas. Jardines. Una pequeña ciudad de descanso para las élites de Matanzas y La Habana que llegaban en automóvil por la carretera que el gobierno del general Menocal había construido específicamente para esto. La muerte llegó de 2 lados a la vez. Después de 1959, un ingenio azucarero comenzó a operar cerca del manantial. Los efluentes de la producción filtraron hacia las aguas subterráneas y las contaminaron. El gran hotel cerró. Los hoteles privados fueron intervenidos. El balneario que había sido la razón de existir del pueblo dejó de funcionar. Los jardines crecieron solos. El edificio principal de 3 plantas, que en su momento rivalizaba en fachada con cualquier hotel habanero, entró en deterioro sin que nadie lo detuviera. En los años 90, con el periodo especial, el poco mantenimiento que quedaba desapareció también. Hoy el Gran Hotel de San Miguel de los Baños sigue en pie, o en pie en el sentido de que no ha colapsado del todo. El acceso está prohibido por peligro de derrumbe. Las columnas del estilo renacentista se sostienen con la inercia de la mampostería colonial. Los jardines de la parte posterior crecieron hasta convertirse en selva. El manantial todavía mana, el agua sigue siendo medicinal, y la gente del pueblo y de la región llega con vasijas a llevarla, porque tomar baños ya no es posible, pero el agua es lo único que quedó del paraíso de Cuba. El gobierno no permite inversión privada en el sitio. Ninguna restauración pública ha empezado. El pueblo que rodea al balneario tiene cortes de luz prolongados y poco acceso a servicios básicos. La última propuesta de recuperación la hizo el comandante Jesús Montané desde dentro del gobierno, terminó en viajes y reuniones y nada más. Número 4. Hacienda Cortina, Pinar del Río. José Manuel Cortina fue senador de la República, abogado, diplomático en China y Japón, orador que Rafael Montoro, uno de los grandes de la retórica cubana, describió como una voz sin precedentes en la literatura castellana. También fue el dueño del latifundio más grande de Pinar del Río. Compró el primer lote en 1906, 133 acres cerca de San Diego de los Baños. Entre 1911 y 1923 fue comprando los terrenos vecinos hasta que la hacienda abarcó más de 24.000 hectáreas, 1.800 caballerías, distribuidas entre 3 municipios pinareños. Ganadería, tabaco, frutales, extracción de resina de pino. Y en el centro de todo eso, el capricho de un hombre que había viajado por Asia. Jardines diseñados con influencia oriental mezclada con arquitectura medieval europea, un lago artificial tallado en la piedra volcánica del río San Diego, estatuas traídas de distintos continentes, un pequeño castillo con 2 torres en la entrada, casas china y japonesa llenas de tapices, pebeteros y objetos que Cortina había traído de sus misiones diplomáticas. El 16 de septiembre de 1959, la portada del primer número de la revista INRA, el órgano oficial del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, mostró una fotografía de Raúl Corrales, un oficial del ejército rebelde accionando el aldabón del portón de la hacienda. Había llegado el interventor. Cortina se fue a Miami. Murió allá en 1970, a los 90 años. Sus bienes nunca le fueron devueltos.
La hacienda pasó a ser un centro turístico según la narrativa oficial, aunque la realidad fue décadas de abandono, vandalismo y robo sistemático de las piezas de arte. Los tapices manchúes. Los pebeteros de bronce. El guerrero mongol de tamaño natural de la época de Gengis Khan. Muchos de esos objetos terminaron en museos de Pinar del Río, algunos nunca aparecieron. El incendio que destruyó la casa de vivienda principal no tuvo fecha oficial ni causa documentada públicamente. Solo quedaron las ruinas de los muros. En diciembre de 2014, después de más de medio siglo de abandono, el gobierno abrió el lugar al público tras una remodelación parcial. Hoy se accede a los jardines, al lago, a las estructuras que sobrevivieron. Pero la casa del senador es una cavidad de paredes sin techo, y las colecciones que Cortina pasó décadas reuniendo existen solo en inventarios y en la memoria de quienes las vieron antes de que desaparecieran. El parque tiene nombre nuevo, Parque Nacional La Guira. El nombre de Cortina no aparece en ningún cartel de entrada. Número 3. Central Hersey, Mayabeque. En 1916, Milton Snavely Hersey, el magnate del chocolate de Pensilvania que ya había construido una ciudad entera para sus empleados en Estados Unidos, llegó a Cuba con una idea simple: necesitaba azúcar para hacer chocolate, Cuba tenía caña, y si controlaba la materia prima desde el origen controlaba el costo. Compró tierras entre La Habana y Matanzas y construyó el central azucarero más moderno de Cuba en ese momento. No solo el central, construyó un pueblo modelo con casas idénticas, escuelas, hospital, iglesia, campos deportivos y un parque infantil. Y para conectar todo eso con los puertos de La Habana y Matanzas, para que el azúcar pudiera llegar a los barcos y los trabajadores pudiera moverse entre las 50 comunidades del trayecto, construyó el único ferrocarril eléctrico de Cuba. 120 kilómetros de vía electrificada. El primero de su tipo en América Latina. En su pico de producción, el Central Hersey podía procesar más de 6.000 toneladas diarias de azúcar de caña. Hersey vendió el central en 1946. El nuevo propietario lo vendió al gobierno cubano en 1959, y el gobierno lo renombró Central Camilo Cienfuegos, aunque nadie en la región lo llamó nunca así. Era y sigue siendo Hersey. En 2002, cuando el gobierno de Fidel Castro decidió cerrar más de 100 centrales azucareros en Cuba en lo que llamó redimensionamiento de la industria, Hersey fue desmantelado. Las máquinas fueron sacadas. El metal estructural fue vendido o saqueado durante el periodo especial. Las 3 chimeneas de ladrillo quedaron en pie porque son demasiado gruesas para tirar con los recursos disponibles. El tren siguió funcionando, cada vez más deteriorado, con vagones que eran de Barcelona en 1944 y habían sido donados por España en 1997, hasta que el 1 de mayo de 2017 salió el último tren de Matanzas. Después de eso, silencio. Los rieles siguen ahí. Las estaciones siguen ahí. En el patio del taller descansan los vagones eléctricos en los que ya nadie sube. La fábrica es un esqueleto de hierro naranja apoyado en una elevación junto a las vías, sin techo, sin maquinaria, sin función. Algunas partes del edificio se usan para carpintería metálica y para marcar baldosas. El parque infantil que Hersey construyó para los hijos de sus empleados es un amasijo de hierros entre la vegetación. Un anciano en el tren, en el tiempo en que todavía había tren, le dijo a un viajero que le preguntó para qué iba a Hersey: ¿vas a Jersey? Pero si allí no hay nada. Llevaba la razón a medias. Hay las ruinas de lo que fue uno de los proyectos industriales más ambiciosos del Caribe. Y hay el silencio de los rieles que ya no vibran. Número 2. Presidio Modelo, Isla de la Juventud. Este lugar es la paradoja más densa de toda la historia cubana reciente. Gerardo Machado, el dictador que gobernó Cuba de 1925 a 1933, lo construyó entre 1926 y 1931. La idea era importada literalmente de una penitenciaría de Illinois, el diseño panóptico. 5 edificios circulares, 4 para presos, 1 para comedor. En cada círculo, las celdas dispuestas en anillos alrededor de una torre central de vigilancia a la que solo se accedía desde un túnel subterráneo. Los guardias podían ver cada celda desde esa torre. Los presos no podían ver a los guardias. La capacidad original era de 5.000 reclusos. En su pico de ocupación llegó a tener 8.000. Lo construyeron en Isla de Pinos, hoy Isla de la Juventud, porque la isla está suficientemente cerca de Cuba para ser accesible, pero suficientemente lejos para que escapar sea casi imposible. El siglo XIX ya la había usado como cárcel colonial. José Martí estuvo deportado allá. Félix Varela la llamó la Siberia de Cuba. En 1953, después del asalto al cuartel Moncada, Fidel Castro fue condenado y enviado al Presidio Modelo. Estuvo 22 meses. En 1954, cuando Batista visitó el penal para inaugurar la planta eléctrica,
los presos moncadistas entonaron la marcha del 26 de julio desde sus celdas. Batista creyó al principio que era una bienvenida. Cuando entendió lo que era, se fue. Castro y otros 4 fueron castigados con incomunicación severa. Acá viene la paradoja. En 1959, la revolución que Castro había organizado desde esas celdas tomó el poder. El presidio modelo no fue desmantelado. Fue convertido en reclusorio nacional para los delitos contra la seguridad del Estado. Entre 1959 y 1967 pasaron por ese mismo edificio, por esas mismas celdas panópticas donde Castro había estado preso, aproximadamente 15.500 personas condenadas por oponerse al nuevo régimen. En total, entre 1931 y 1967, el presidio procesó a unas 37.500 personas. En 1967 cerró. En 1973 habilitaron un museo en el ala donde habían estado los moncadistas. En 1978 Castro lo declaró monumento nacional. Hoy el edificio de administración alberga una escuela primaria y un centro de la Unión de Jóvenes Comunistas. Los 4 edificios circulares están vacíos. Las celdas tienen las rejas herrumbradas y la vegetación entra por las ventanas de los pisos superiores. El museo existe, muestra la celda de Fidel, las cartas que escribió, los documentos del juicio. No muestra los expedientes de los 15.500 que vinieron después. Hay algo en ese silencio que es más elocuente que cualquier cartel. Número 1. La Habana que se cae. No hay un solo sitio. Hay una categoría entera. En La Habana existen más de 4.000 edificios en estado de emergencia estructural declarada, eso es el dato oficial, el que el propio gobierno reconoce. Solo en La Habana Vieja, el barrio que la UNESCO protege desde 1982. El número real, contando el resto de la ciudad, nadie lo sabe con exactitud porque nadie lo ha contado completo. El Palacio de las Ursulinas, a metros del casco histórico, lleva décadas en ruinas parciales porque está demasiado cerca de la vitrina turística para ignorarlo, pero demasiado lejos del circuito de inversión para que alguien lo rescate. El Cine Campo Amor, que fue uno de los más modernos de La Habana cuando abrió, cerró hace décadas y fue devorado por la humedad, muchos habaneros ni saben que existió. La librería La Moderna Poesía, fundada en 1890, tiene un grado 2 de protección por su valor histórico y arquitectónico, y las paredes descorchadas, el falso techo dañado y los libros apilados en el suelo que cualquiera puede ver por sus propias vidrieras. La diferencia con los sitios anteriores de este video es que aquí el abandono no es el resultado de una guerra, de una revolución química, de un mercado que colapsó, de un decreto de expropiación. Es el resultado de décadas de desinversión sistemática en el patrimonio que el Estado tomó y no sabe cómo sostener. Cada vez que un edificio colapsa en La Habana, y colapsan, con regularidad, con gente adentro, el gobierno anuncia restauración urgente, inicia trámites, y el edificio de al lado sigue esperando su turno mientras los vecinos apuntalan las paredes con palos. Lo que está pasando en La Habana no es deterioro natural. Es la consecuencia lógica de un sistema donde el Estado es el único propietario posible, el único inversor posible, y tiene décadas de incapacidad demostrada para cumplir ese rol. El resultado es que la ciudad más fotogénica del Caribe, la que aparece en todas las revistas de viaje, la del malecón y los autos cincuenteros y las fachadas de colores, se está cayendo, literalmente, bloque a bloque, sin que nadie dentro del sistema pueda decirlo en voz alta sin consecuencias. Cuba no tiene un problema de patrimonio. Cuba tiene un problema de estructura, y el patrimonio es el síntoma más visible porque es el que no se puede esconder. 8 sitios. 8 formas distintas de morir. Los cafetales franco-haitianos murieron de precio, el mercado europeo los mató sin disparar un tiro. San Isidro de los Destiladeros murió de lo mismo, pero de azúcar. Cuando la remolacha europea hizo inviable la caña cubana, el valle entero entró en colapso. Angerona murió cuando murió Cornelio Souchay, y el amor que sostenía la hacienda no tuvo herederos. San Miguel de los Baños murió cuando un ingenio envenenó el único recurso que lo hacía existir. La hacienda Cortina murió en 48 horas, el día que el interventor accionó el aldabón. El Central Ercey murió en 2002, cuando el gobierno decidió que los centrales azucareros valían más como ruinas que como industria. El Presidio Modelo murió oficialmente en 1967, pero lo que murió no fue la institución, sino la verdad sobre quien la llenó después. Y La Habana no termina de morir porque nunca terminó de caer, va cayendo despacio, un edificio por semana, mientras las cámaras siguen apuntando a los autos del 50 y a las fachadas pastel del malecón. Hay una frase que apareció en un artículo cubano sobre La Habana en ruinas y que lo resume mejor que cualquier cosa que yo pueda agregar: si la fachada y la estructura no le sirven, entonces las dejarán caer sobre nuestras cabezas. Jamás sobre las suyas. Eso es lo que une estos 8 lugares. No la arquitectura. No el siglo. No la causa de muerte.
Lo que los une es que alguien decidió que no valían el esfuerzo de sostenerlos, y que esa decisión se tomó sin consultar a nadie que viviera adentro. Si este video te llegó, suscríbete. Cada semana subo un territorio que alguien preferiría que no encontraras. La historia no desaparece cuando el techo colapsa, solo se hace más difícil de contar. Para eso existe este canal.